¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos. El día de hoy vamos a tener la oportunidad de ver un aspecto y analizar un aspecto sumamente interesante y controversial de la parashá de esta semana, que es Parashá Shemini. Si bien es cierto que la Parashá Shemini tiene muchos diferentes temas, realmente nos llama mucho la atención el contraste enorme que hay en la parashá entre el principio de la parashá, que habla de la inauguración del Mishkan. Quiere decir, todas las semanas que hemos estado hablando de cómo se construyó el Mishkan, de cómo se dedicaron los Kohanim, esta es una parashá que llega a su clímax con la inauguración de este esperado lugar en donde la presencia divina iba a ser evidente. Y es interesante porque sucede que se inaugura el Mishkan y la presencia divina en efecto aparece y todo parece salir en una perfección, pero desgraciadamente después, al muy poco tiempo de esta maravillosa experiencia, mueren los dos hijos mayores de Aarón, Nadab y Abiú, por traer un fuego extraño. Después de este incidente, que no es parte de esta clase hablar de esto, resulta que la Torah nos habla de ciertas reglas que tienen los Kohanim, los sacerdotes, de no tomar alcohol cuando oficien en el Mishkan. Quiere decir, el Kohen puede tomar alcohol, puede tomar vino, pero cuando va a servir en el Mishkan, tiene que tener todo tipo de cuidado, porque el Mishkan es un lugar sumamente delicado donde no se permite la espontaneidad y salirse de completamente de lo que uno tiene que hacer de manera perfecta. Por lo que aparentemente, pues, entendemos que quizás el problema por el que murió Nadab y Abiú es debido a que tomaron alcohol. El cambio radical con esta parashá se nos da en el momento en que de pronto la parashá se torna a hablar de aquellos animales llamados taor, puros, y aquellos animales llamados tamé, que son impuros. Por lo tanto, es interesante ver que esta parashá está muy contrastada. La inauguración del Mishkan, la muerte de Nadab y Abiú, y de repente todo se torna a hablar de las leyes dietéticas del pueblo de Israel, llamadas kashrut. Por lo tanto, esta clase es una clase que tiene un toque muy original, porque yo me di cuenta, y es algo que lo constaté posteriormente con muchos rabanim, que es interesante, pero los mismos animales que sirven para ser sacrificados son aquellos animales llamados taor, puros, y son los mismos animales que sirven para hacer alimento de las personas. Por lo tanto, no puede ser una casualidad, y aparentemente los sacrificios y la alimentación tienen un hilo conductor, tienen un hilo en común. Esto se puede estudiar desde muchas perspectivas, pero yo particularmente quiero poner la perspectiva de explicar que realmente nosotros hoy en día tenemos mucha dificultad con el concepto de por qué sacrificar animales, por qué Dios quisiera que yo mate un animal para servirlo. Y esto se acrecenta porque llevamos 2000 años sin Bet Hamikdash y llevamos 2000 años sin practicar ningún sacrificio. Por lo tanto, en 2000 años hemos adquirido aparentemente otras formas de servir a Dios, y hemos adquirido también una sensibilidad tremenda con respecto a los animales. Por lo tanto, es muy interesante para mí tratar este tema y traer las fuentes de diferentes jajamim que nos presentan cómo será en su momento el tercer templo. ¿Habrá sacrificios? ¿No habrá sacrificios? ¿Los sacrificios regresarán? Hay mucha gente que opina que en la Torah no hay nada que se cambie, y por lo tanto, pues, si nos vamos por la línea clásica de pensamiento de Maimónides, nada va a cambiar, y por lo tanto va a haber korbanot, va a haber estas prácticas
en el tercer templo. Pero por otro lado, muchos Rabanim han estudiado y sin dar una claridad, porque no tenemos idea cómo va a ser, hay mucha gente que opina que no va a haber Corbanot. Por lo tanto, pues es interesante para mí la intersección que existe entre el concepto de los animales que se pueden sacrificar y los animales que se pueden comer. Por lo tanto, pues la parashá es espectacularmente precisa entre aquellos animales que se llaman tamé, que son impuros, que su energía básicamente no puede ser elevada por nosotros, ni sacrificándolos, ni comiéndolos, porque aparentemente lo que se entiende es que el ser humano es un ser que tiene la capacidad de elevar las chispas de toda la creación. Y esto es interesante porque el Mizbeach, o el altar, era un lugar en donde se sacrificaban y donde se ofrendaban más bien diferentes cosas. No todos los sacrificios se hacían de animales. Siempre en el Mizbeach y en el altar tenía que haber algo de cada una de los reinos. Por ejemplo, había del reino mineral, siempre había sal. Desde el punto de vista del reino vegetal, había grano, había vino y obviamente los animales que son propios para ser sacrificados. Y por otro lado, la parashá es muy clara en decirnos qué animales son aptos, kasher, la palabra kasher es apto, y qué animales son prohibidos, y básicamente los que son prohibidos es porque nuestra restricción es la forma de elevarlos. Por lo tanto, desde este punto de vista, sabemos perfectamente que los animales que se pueden comer, llamados taor, son animales que tienen conjuntamente pezuña partida y que son rumiantes. Y básicamente todos estos animales que son con pezuña partida y rumiantes, tienen todos ellos varias cualidades. Una de ellas es que son tranquilos, son vegetarianos, no son depredadores. Entonces también ahí entra el concepto de que lo que comes eres, quiere decir, esa energía, son un animal tranquilo, entonces obviamente es una energía que puedes meter en ti. En cambio, un animal que tiene otras cualidades que lo hacen, por ejemplo, de rapiña o un animal predador, no es un animal que debemos de tocar, no se puede ofrendar, no se puede comer. Aquí lo interesante y lo que me parece importante es que en un sentido de una lectura superficial, la persona podría pensar que en el tercer templo los sacrificios ya no van a ser necesarios. ¿Por qué? Porque la humanidad ha avanzado, porque ha habido un incremento en la espiritualidad, ha habido un incremento en un refinamiento en la persona, una sensibilidad mucho más grande por la creación, y por lo tanto, pues hay muchos jajamim, hay muchas fuentes que nos indican que en el tercer templo los sacrificios se harán exclusivamente de diferentes granos. Y básicamente esto agrada mucho a las personas porque las personas en general se sienten muy molestas y se sienten muy ofendidas y se sienten muy en contra de por qué serían necesarios matar animales. ¿Por qué matar un animal va a servir para conectarte con Dios? Entonces, obviamente es un tema muy delicado, pero mucho antes de tocar esa sensibilidad, de decir, qué horror, es terrible matar animales para ofrendarlos, la realidad es que nos tenemos que preguntar, y de manera bastante real, que las personas hemos usado los animales para propósitos espirituales, pero también los hemos usado y los seguimos usando por cosas pragmáticas. Quiere decir, las personas hoy en día, la mayor parte de la humanidad come carne, come pollo, come hamburguesas. Quiere decir, el ser humano es un ser que mata para comer. Y también usamos animales para vestir, para calzar, para decorar. Quiere decir, si somos muy estrictos en nuestra forma de entender si habrá o no habrá sacrificios, también nos podríamos preguntar
¿por qué no somos tan estrictos con el tema de tener animales para nuestro uso y para nuestro bienestar? Y básicamente en ambos la matanza era idéntica. Quiere decir, el uso de la shejitá era necesaria tanto para ofrendar como para comer. Entonces la pregunta es, ¿por qué estamos tan molestos con los sacrificios y no estamos tan molestos que somos seres que comemos carne? Y la realidad es que cada vez la gente es más específica y más gustosa de la carne y no nada más quieren una carne prime y ahora quieren una carne Kobe, ahora quieren una carne Wagyu y están dispuestos a pagar cantidades exorbitantes de dinero y finalmente están matando un animal para comérselo y están matando animales para vestirse y están usando animales para calzar. Por lo tanto, quiero ponerlos como cosas equivalentes, porque son equivalentes. Entonces, tenemos todo este tema que la sociedad actual y la realidad estamos muy preocupados por todo el maltrato animal, porque tú te comes un animal, pero sabes que ese animal a lo mejor nunca vio el sol. Ese animal a lo mejor nunca pastó en un lugar libre. Hay animales que se crían en jaulas y mueren en jaulas. Entonces la gente es muy sensible a esto, pero la realidad es que nadie que se está comiendo un super steak está pensando en que va a matar al animal y que ese animal algún día fue un ser vivo. Quiere decir, hay una falta de sensibilidad a esto, pero en cambio cuando es los sacrificios, saltamos y decimos, ¿cómo es posible que se hagan sacrificios? Por lo tanto, esta es la cuestión. Entonces, tenemos la misma situación. Vemos un sacrificio de un animal, que hoy en día los judíos no hacemos sacrificios desde hace más de 2000 años, pero hay muchas culturas que se siguen haciendo. Yo tengo entendido que los samaritanos siguen haciendo y hay muchas culturas que siguen haciendo. Por lo tanto, quiero hacer un equivalente de ambos, porque al final de cuentas, en ambos están haciendo la misma acción. Pues quiero hablar un poco sobre un Raf que nos habla de cierta manera cómo va a ser en el tercer Betamigdash. Obviamente no es es una opinión, y es una opinión que está basada en muchos pesukim de la Torá, pero es nada más una opinión. Quiere decir, no, nadie en este momento, no hay ningún tribunal rabínico que tenga ningún tipo de autoridad de saber cómo va a ser en el futuro, porque las cosas en el futuro pueden cambiar en muchos sentidos. Pero quiero introducirlos a el Rabba Rashi de Israel, el primer rabino Rashi de Israel, llamado Rav Abraham Yitzhak Kook. Y básicamente, él dice varias cosas que me parecen muy importantes. La primera es que realmente no podemos ni siquiera imaginar cuál es el propósito que tuvieron los sacrificios. Y más debemos de tomar en cuenta que todas las culturas hicieron sacrificios. Quiere decir, estamos escandalizados que en el templo, en el Bet Hamikdash, hacían sacrificios, pero realmente todas las culturas de la antigüedad hicieron sacrificios. Adán Arishon hizo sacrificios, Abel y Caín hicieron sacrificios, Noah hizo sacrificios, los egipcios hacían sacrificios, los mayas hacían sacrificios. Quiere decir, esto es una cosa seria, es una cosa seria. Y por lo tanto, realmente no entendemos el verdadero propósito y la dimensión espiritual de esta situación. Por lo tanto, esto es importante mencionar porque realmente no podemos saber qué va a pasar hasta que no se restaure la profecía en el pueblo de Israel. La profecía se perdió hace más de 2000 años. Y por lo tanto, todo lo que nosotros ahorita pensemos suena completamente irracional porque a nuestra modernidad, como vemos el mundo, realmente nos parece ridículo que por qué Dios quisiera que yo mate un animal para expiar por algo que yo hice o para agradecer. Después de todo hemos sobrevivido el pueblo de Israel a través de otras prácticas. El hecho es que la tfilá tiene los mismos nombres la tfilá que las prácticas que se hacían de hacer korbanot. Teníamos el korban minjá, tenemos la tfilá minjá. Teníamos el korban shaharit, tenemos el korban shaharit.
había muchísimos korbanot, no todos se hacían de animales, pero las tefilot tienen el mismo horario de los korbanot. Por lo tanto, sabemos que son equivalentes. Lo mismo otras prácticas como son el ayuno, como es dar la tzedaká, como hacer gmilut hasadim. Quiere decir, el pueblo de Israel ha vivido 2000 años sin sacrificios y aquí estamos y no se ha acabado. Quiere decir que si el corbán es aquella cosa que me permite conectarme con Dios, aparentemente encontramos sustitutos muy buenos que no tienen nada que ver con matar animales y quitarle la vida a otro ser. Pero la realidad es que el Rav Kook nos dice que no podemos entender porque va a cambiar completamente las cosas cuando se restaure la profecía en el pueblo de Israel, y esa restauración tendrá un sentido diferente para la santidad del pueblo de Israel. Por lo tanto, en el libro de Shara Mitzvot del Arizal, se nos comenta que en la era mesiánica habrá una elevación tan grande por parte de toda la creación que, así como el hombre, Adán Arishon, cuando comió del árbol y bajó a este mundo, dicen que bajó, no nada más que llegó a este mundo, sino dicen que el cuerpo de Adán en el mundo de edénico es el equivalente a nuestra alma en este mundo. Quiere decir, la bajada espiritual fue rampante y por lo tanto cuando llega la era mesiánica, todo el ser humano va a subir tanto de nivel espiritual y va a rectificar tanto su nivel espiritual que el ser humano tiene la capacidad de subir y jalar a toda la creación. Quiere decir, es quizás, dice el Arizal, que en el mundo mesiánico los animales tengan la neshama como nosotros y nosotros vamos a tener la neshama restaurada como la tuvo alguna vez Adam Arishon. Por lo tanto, en ese caso, ¿cuál sería la utilidad de hacer korbanot? No habría ninguna utilidad. Por lo tanto, seguimos con la visión de Rav Kook. Entonces, básicamente, él nos dice que el reino animal se elevará a como somos nosotros y por lo tanto, la conciencia humana va a ser tan grande que es muy probable que se aplique lo que dice el Midrash Tanhuma y el Midrash Vaikra Rabba, que dice que todos los sacrificios serán anulados, y también lo dice el profeta Malachi, quien dice que en el futuro nada más habría sacrificios de diferentes granos, lo cual lo vemos con mucho cariño y lo vemos con gran orgullo porque decimos, bueno, ya nos civilizamos, ya no necesitamos esto. Básicamente, nuestro disgusto por hacer sacrificios en el futuro también es un argumento importante para saber si va a haber o no va a haber, porque la Torá afirma que los sacrificios la gente los tenía que traer por gusto. Quiere decir, la palabra por gusto en hebreo se dice lirzonhem. Y por lo tanto afirma el Talmud en Masejet Erujin, dice, si no va a haber gusto, por lo tanto, ese es el motivo que no va a ser necesario hacerlos. Entonces, aparentemente, lo que vamos entendiendo es que hay muchos buenos argumentos para pensar que quizás no van a ser necesarios los sacrificios. Y seguimos. Un tema muy interesante, que es un tema metafísico que vale la pena ahondar en otra clase, es que los sacrificios se hacían, los korbanot se hacían en la parte del Mishkan, en la zona norte. Y es interesante porque siempre el norte es din. Y así dice, del norte viene el din, del norte viene lo que falta, del norte viene lo incompleto. Y por lo tanto, esto indica que cuando se resuelve el problema del mal, de lo incompleto y de lo que está mal en el mundo, ya nada faltará y por lo tanto no habrá necesidad de hacer korbanot. Quiere decir, estoy usando diferentes fuentes para justificar por qué no va a haber korbanot, aunque obviamente no soy una persona autorizada y no creo que nadie tenga la autoridad de decir si va a haber o no va a haber. Como hablamos de que los korbanot tienen íntimamente un concepto integrado con respecto a la alimentación,
es interesante saber que Rav Kook nació en Latvia en 1865 y fue un rabino sumamente brillante. Desde niño fue un gran talmudista, fue un experto en alajá, fue un gran cabalista y fue una persona que hasta el día de hoy su obra es incomprensible por el nivel que él tenía. No tenemos ni siquiera imaginar el nivel que él tenía. Y él es muy interesante porque él vio todo, la creación del Estado de Israel en el 48, él la vio como el proceso clásico que iba a llevar el pueblo de Israel hasta Yemei Mashiach. Por lo tanto, él vio con muy buenos ojos el sionismo religioso, vio con muy buenos ojos cómo la gente emigraron, los pioneros y compraron tierras y cultivaban las tierras. Fue una persona sumamente brillante y la verdad se metió en muchos problemas porque los rabinos convencionales estaban muy escandalizados de ver cómo el judaísmo cambiaba tan grandemente cuando llegaron a Israel, pero él estaba viendo todo esto como un Ikveta Meshicha, como los talones del Mesías. Y es muy interesante porque él era vegetariano. Entonces, básicamente, él hizo muchos esfuerzos por contemplar la elevación espiritual de la gente en muchos sentidos, no nada más estudiando Torah, sino él vio diferentes formas que la gente se podía elevar. Y básicamente Rav Kook propone que la opción de ser vegetarianos es de la mano una opción muy buena para crecer en espiritualidad. Por lo tanto, quiero ahondar un poco más en lo que dice Rav Kook sobre su pensamiento sobre la alimentación. Él piensa así. Originalmente, cuando Adán fue creado para que comiera todas las frutas y verduras del jardín, del campo. Y esto fue parte de la grandeza de Adán. Quiere decir, Adán, decimos que fue creado con una espiritualidad excelsa y lo que apoya es que esa espiritualidad no requería de comida con tanta proteína y con carne. Era vegetariano. Y las primeras generaciones que vivieron hasta la época del diluvio fueron vegetarianas. Quiere decir, el hombre fue ordenado a comer vegetales y a comer frutas, pero no a comer carne. Y la concesión de comer carne se dio después del diluvio. Quiere decir que el ideal con el que Dios creó fue que el hombre fuese vegetariano. Y aparentemente comer carne fue una concesión, se podría decir, temporal. Sigue relatando. Debido a que los seres humanos cayeron tanto espiritualmente en la época diluviana, tanto cayeron que Dios decidió matarlos. Quiere decir, cuando Dios vio cómo la humanidad se había corrompido en todas las áreas y todos robaban a todos y todos se metían con todos y las personas se metían, hombres con hombres, mujeres con mujeres, personas con animales, que si se perdieron todo tipo de límites, todo tipo de estructura, de diferenciar entre ciertas cosas y otras cosas. Y por lo tanto, cuando Dios se dio cuenta que el ser humano estaba proclive a tanta violencia y a tanta maldad y a tanta caída espiritual, dice Rav Kook que Dios tenía que distinguir y elevar al mundo animal y, por lo tanto, más bien tenía que distinguir al ser humano del mundo animal, porque nos cuentan que en la época del diluvio se cometía zoofilia. Las personas tenían relaciones con animales, hacían contratos matrimoniales entre personas y animales. Para que tú puedas pensar que puedes tener una relación con un animal, significa que piensas que tú y el animal son iguales. Por lo tanto, el concepto de permitir comer animales era para diferenciar y decir, no, tú no eres animal, tú eres otra cosa. Quiere decir, no somos lo mismo animales que personas. Yo sé que en la modernidad mucha gente habla de que el ser humano es un animal
más evolucionado y que el cerebro evolucionó de una manera distinta, pero la realidad es que la Torá y la Kabbalah dicen no tiene nada que ver el ser humano con los animales. Si es cierto que tenemos un cuerpo similar a los animales, tenemos un alma y el ser humano es un ser completamente aparte que ocupa un género aparte llamado el Medaber. Por lo tanto, en la concesión de comer animales, según Rav Kook, fue para que las personas sintieran que ellos son diferentes que los animales. Y por otro lado, hay un craving, hay un deseo, hay un antojo sincero de comer carne. Es algo que lo tiene el ser humano muy fuerte y lo vemos en el desierto, que la gente estaba harta de comer maná y pidieron carne. Y lo vemos en muchas ocasiones cuando la persona de plano de repente entra con un deseo de no comer cosas tan ligeras y comer algo, inclusive desde el punto de vista nutricional. La carne es la mejor fuente de proteínas. No hay ninguna proteína vegetal ni ninguna proteína de ningún otro género que se compare con la proteína que te da el pescado, que te da la carne, que te dan los huevos. Y por lo tanto, pues se ve como que el ser humano se volvió, cayó y necesitaba la carne y se le antojaba la carne, porque ciertamente lo que se te antoja es porque lo necesitas. No sé si saben, pero hay un elemento llamado la pica, que la persona está teniendo baja de calcio y a la persona se le antoja comer tierra y cal. ¿Y por qué? Porque lo necesita. Entonces, aparentemente, este deseo de comer carne también se volvió como una necesidad, precisamente por esa baja espiritual en la que incurrió la humanidad. Entonces, Rav Kook dice que realmente es de cierta manera inconcebible que Dios permita como una práctica correcta, eterna, que la gente coma carne y que mate a los animales. Quiere decir, está bien por un momento donde había un deterioro espiritual, pero si la persona va a tener un desarrollo espiritual correcto y si la persona se va a dejar de ser tan física, entonces la persona va a estar más cómoda de no comer animales y de no matar animales, ni para comerlos, ni para usarlos, ni para nada. Que realmente es muy sensible este tema porque lo estamos viviendo. La realidad es que ha habido una conciencia favorable hacia esto, a pesar de que la mayor parte de la humanidad todavía no tiene esta conciencia. Que decir, esta conciencia que tienen los países desarrollados no la tienen la mayor parte de la gente, pero estamos en un proceso. Entonces, por lo tanto, si comer animales es una cosa temporal, significa que cuando el hombre rectifique su caída espiritual, la persona va a poder no comer animales. Y por lo tanto, mientras tanto, ¿qué le queda al hombre si puede comer animales y lo tienes que limitar para que no sea salvaje? Hay una mitzvah importante que se le da al pueblo de Israel y se le da a toda la humanidad en las mitzvot Beinoach, de no comer sangre. La mitzvah de no comer sangre es una mitzvah muy importante, de no comer de un animal que todavía esté vivo, se llama Eber Minahai, es una mitzvah muy importante. Pero la realidad es que el kashrut es la mejor opción dada la tendencia que tiene el hombre a desear la carne. ¿Por qué? Porque el kashrut va a permitir que comas ciertas especies que son aparentemente correctas para elevar sus chispas. Vas a dejar de no comer ciertas especies que no quieres meter en ti porque tienen cualidades muy inadecuadas, esos animales, y por lo tanto kashrut, la palabra kashrut misma significa apto. Un alimento kosher es un alimento apto para ser comido, pero dice Rav Kook que realmente es apto para ser comido mientras el hombre está en la concesión de comer carne, pero que lo ideal sería no comer carne. Por este motivo Rav Kook era vegetariano, pero como él tenía esta claridad de que él no tenía la última palabra, él en Shabbat comió un poquito de carne, comió un poquito de pollo, aunque sea un bocado, porque decía, si Dios permitió comer y
parte del Oneg Shabbat es tener acceso a alimentos especiales, también quiero ser parte de esto por si hay algo que yo pueda hacer por la energía que está contenida en este pollo o en este pedacito de carne, yo también quiero elevarla. Por lo tanto, su sistema era vegetariano todos los días, Shabbat comía un bocado de carne. Obviamente Rav Kook no salió de la nada. Este concepto de Rav Kook viene muy interesante en una época anterior con Rav Yosef Albo, quien vivió en España en el año 1380, muere en 1444, y Rav Yosef Albo escribe el Sefer Haikarim. Y él no habla tanto de los sacrificios, pero él hace un cuestionamiento muy similar, y sabemos que de ahí se agarró Rav Kook para tratar este tema, y dice, en primera instancia, ¿por qué el hombre postdiluviano va a comer carne? Entonces vamos a ver la visión que él tiene. Y por otro lado, ¿qué aprendemos de los sacrificios que trajeron Caín y Abel? Porque la realidad es que el primer sacrificio que hubo en la historia y en la Torá es el sacrificio que trajo Caín y que trajo Abel. Entonces, básicamente, esta es otra lectura, pero en cierta manera entendemos que tiene bastante relación con lo que habla Rav Kook. Y dice así, la primera cosa es que Caín fue el primero en traer un corbán. Y Caín tuvo la iniciativa y lo que trajo, él trajo de la tierra, porque Caín era un agricultor. ¿Por qué no trajo Caín un animal? Porque para Caín los animales y las personas eran lo mismo. Entonces dijo, tengo que traer algo, voy a traer lo que yo trabajo. Obviamente sabemos que trajo lo peor. ¿Por qué? Porque tú puedes sacar de la tierra un mango, un mamey, puedes sacar una fruta preciosa. Y él trajo las peores semillas, que son las semillas de pistán, conocidas como semillas de lino. Entonces, cuando Caín trajo su corbán, Abel, que no se le había ocurrido, dijo, ay, yo también quiero traer un corbán. Y Abel era ganadero, y Abel dijo, yo voy a traer lo mejor que tengo. Y Caín dijo, yo voy a traer lo peor que tengo. Pero la cuestión es que Caín trajo algo vegetal y Abel trajo algo animal. Porque para Abel era evidente que el ser humano y los animales eran muy diferentes. Cuando Dios aceptó el corbán de Abel y rechazó el corbán de Caín, era para enseñarle cómo tiene que hacer, porque era la primera vez que se hacía. Obviamente Caín se enojó y Caín se puso celoso y Caín mata a Abel por este motivo. Entonces, básicamente, Rav Albo dice, ¿cuál fue el pensamiento de Caín? Dice, básicamente, Caín veía a los hombres y a los animales igual, por eso trajo verduras. En cambio, Abel veía a los hombres y a los animales totalmente diferentes, por eso trajo un animal. Entonces, cuando Caín vio que Dios aceptó el corbán de Abel, lo que hizo fue matarlo y ofrendarlo a Dios. Dice, si quieres lo mejor y lo más alto, pues yo te ofrendo a mi hermano. Eso es como pensó Rav Albo. Me parece muy creativo. Entonces, por ese motivo es que explica el rabino Albo que para evitar sacrificios humanos, que eran muy comunes en la antigüedad, es no nada más sacrificios humanos, también canibalismo. Es que Dios permite temporalmente al ser humano comer y sacrificar animales. Quiere decir, es una situación en donde no estaba planeado que una persona sacrificara animales, pero dado que el hombre mostró ser violento y mostró ser sanguinario y tendía esta tendencia de incurrir en matar al hombre, inclusive comerse al hombre, como muchos caníbales en la antigüedad. Entonces, por ese motivo, Dios dijo, con tal de que no maten a personas y que entiendan que son mucho más elevadas, coman animales y maten animales.
Entonces es lo que se llama un Bedieved, una opción mediocre, pero mejor a que maten personas. Por lo tanto, es una concesión tomando en cuenta que el ser humano es proclive a la violencia, a ser sanguinario, y el concepto es para que no lo vayan a enfrentar esta fuerza con el hombre, lo vamos a canalizar hacia los animales. Entonces, básicamente, conforme el hombre crezca en conciencia y se refine espiritualmente, llegará la era mesiánica y en esa era mesiánica se restaurará la profecía. Esa era mesiánica permitirá que el ser humano entienda su espiritualidad, no como ahora que es oculta y que a veces puedes tocarla, sino va a estar expuesta, la persona va a tener otro nivel de conciencia de él, de Dios, de los prójimos, y por lo tanto el hombre elevará tanto su conciencia y su espiritualidad que no deseará comer y matar animales, y básicamente tampoco los animales van a querer comerse otros animales, porque sí es cierto que el hombre cuando sube se elevan todas las cosas con él. Todos estos animales que hoy en día son predadores y que son enemigos, que el tigre ataca a la gacela y que este animal se come al otro animal, aparentemente cesará. Por lo tanto, en resumen, y de una manera bastante preciosa, están las palabras del Yeshayahu 11:6-9. Este es un concepto que para nosotros es el símbolo de la era mesiánica, y resulta que el símbolo de la era mesiánica es un concepto que hoy en día es inconcebible. ¿Y qué dice Yeshayahu? Dice, morará el lobo con el cordero. El lobo y el cordero son enemigos, sabemos que los lobos se comen a los corderos. El leopardo morará con el cabrito. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos. Y un niño pastoreará a todos. Quiere decir, normalmente el niño tendrá pánico de un león y el cordero tiene pánico al leopardo y al lobo. Entonces, es un cambio climático, es un cambio completamente en la concepción que tenemos. La vaca y la osa pacerán y sus crías se echarán juntas. El oso es carnívoro, la vaca es herbívora, juntos. Y el león como el buey comerán paja. Quiere decir, cesará de ser predador. Y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. Imagínate esto. No lo podemos ni concebir. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, que se refiere a Jerusalén, porque la tierra será llena de conocimiento de Hashem, como las aguas cubren el mar. Cuando nosotros vemos esto, decimos, es inconcebible. Esto no sucede. Pero aparentemente este es el ideal de la era mesiánica. Por lo tanto, estas palabras de Rav Kook, de que no tenemos ni idea lo que va a hacer cuando se restaure este sistema de espiritualidad tan elevada, es una realidad que estamos esperando que suceda. Por lo tanto, pues, tomando en cuenta estos comentarios, sí cabe mencionar que estamos ante una situación que no sabemos, pero pensamos que tenemos varios argumentos y argumentos fuertes para darnos cuenta que en el tercer templo muy probablemente las personas no hagan korbanot y las personas vamos a tener una tendencia natural a alimentarnos de frutas y de verduras. Así que, bueno, espero que les haya gustado. Agradezco mucho su presencia y muchas gracias.